voy a explicar de qué trata el algoritmo de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shano o BFGS para optimización en Machine Learning. Bueno, uno de los métodos que vimos en clase es el de backpropagation con gradient descent, que básicamente utiliza las derivadas y el gradiente de la función de costo para actualizar los pesos y así optimizarlos para llegar a un resultado, a una predicción más acertada. Pero no es el único algoritmo que existe para hacer esto. Otro de los existentes es el BFGS algorithm. Pero el BFGS algorithm más bien está basado en el método de Newton. De hecho, se conoce como un método de quasi-Newton. Para entenderlo, primero tenemos que entender cómo funciona el método de Newton. Si recuerdan sus clases de métodos numéricos, vimos que la serie de Taylor nos permite encontrar o aproximarnos a un punto que desconocemos. En este caso nos dice que f de x es aproximadamente igual a f de x0 más la primera derivada de f de x0 más x menos x0. Y de hecho, si queremos podemos excedirla a más órdenes. Podemos ponerle el segundo orden, que es un medio de la segunda derivada de x0 por x menos x0 al cuadrado y seguir. En este caso nos podemos solo quedar con el primer orden. Y justo de aquí es de donde sale el método de Newton. El método de Newton se utiliza para acercarnos a la raíz de una función. Entonces, podemos despejar esto un poco y decir que si f de x es igual a 0, que es lo que queremos encontrar cuando la raíz de una función, no sé, pasa por 0, es la raíz. Entonces, en este caso, tenemos que 0 va a ser igual a f de x0 más la derivada de x0, x, que no conocemos, menos x0. Y esto se vuelve una igualdad, por lo que menos f de x0 la pasamos restando, se vuelve igual a la derivada de x0 por x menos x0. Pasamos la derivada dividiendo y nos queda menos f de x0 sobre la derivada de x0. Nos queda igual a x menos x0. Y esto, para despejar x, nos queda que es igual a x0 menos esto que teníamos del otro lado. Esto nos daría el valor de x, aquí, donde f de x es igual a 0, el cual es su raíz. Pero esto es en una dimensión, nada más, o conocido como un método de primer orden. Si queremos aplicarlo a un espacio multidimensional, podemos sustituir f de x, f' de x, por el gradiente, que serían el vector de las derivadas parciales de x en sus diferentes dimensiones. Algo así. Ahora, este mismo método se puede utilizar para la optimización. Cuando nosotros optimizamos una función, queremos encontrar su máximo o su mínimo, dependiendo de cómo queramos optimizar. Y esto se logra cuando la derivada de x es igual a 0. Aquí, si cambiamos este método para encontrar no la función cuando es igual a 0, sino la derivada, nos quedaría que, bueno, este 0 sería igual a x menos f' de x sobre la segunda derivada de x. Lo siento, aquí me equivoqué. Es más bien
x, el punto donde esta derivada es 0, va a ser igual a x0 menos la derivada de x0, que es otra variable, sobre la segunda derivada de x0. Y si lo traducimos al espacio multivariable, nos quedaría x, x0 menos el gradiente de x0 sobre el hessiano de fx0. El hessiano es como el gradiente, simplemente que en vez de ser una matriz de 1 por n, donde n sería cuántas dimensiones tiene nuestro espacio, más bien va a ser una matriz de n por n con todas las derivadas de las segundas derivadas parciales de esa función. Por decir, si son si nuestro espacio es de 2 y tenemos x y y, el gradiente pues sería de x, eso sí, y de y en un vectorcito. En el caso del hessiano tendríamos xx y xy y yx y y en nuestra matriz. Y como podemos ver aquí, estos son muy parecidos, de yx y de xy, y estos usualmente, no siempre, suelen ser iguales, por lo cual nuestra matriz sería simétrica. Ahora, esta es la función que utilizaríamos para optimizar nuestros valores en espacio multidimensional con el método de Newton. Sin embargo, calcular este hessiano, que como les dije es una matriz de n por n, es muy caro. Y de hecho hacer los métodos que se requieren, y si quisiéramos hacerlo en segundo orden para acelerarlo y no en primero, requerirían operaciones de ON cuadrada o incluso ON cúbica. Lo cual es súper pesado y no se puede hacer en la mayoría de los casos. Por lo cual se creó el método o el algoritmo de BFGS para mejorarlo un poco, en el cual se utilizan métodos de búsqueda lineal para aproximarse al hessiano en vez de calcularlo tal cual con todas las operaciones, el cual es un poco complejo y es mate un poco avanzada, entonces no voy a explicar completamente aquí, pero solo digamos que es una búsqueda lineal que nos permite acercarnos un poco más, de forma sencilla, a este hessiano. Y además existe otro método que se llama el BFGSL o limitado en memoria, en el cual para aproximarnos a este hessiano usualmente guardamos mucha información de las iteraciones anteriores para poder obtenerlo sin hacer tantas operaciones. Pero esas operaciones también ocupan demasiada memoria. En el caso de LBFGS, lo que hacemos es no guardamos toda esa información, sino solo la mínima y necesaria para poder de ella volver a sacar el hessiano. Como les dije, esto terminaría siendo operaciones de ON cuadrada, a diferencia de backpropagation con gradient descent, que sería ON, lo cual es consume mucho más recursos, pero al mismo tiempo sería más rápido y utilizaría muchas menos iteraciones que el caso de ON, que el caso de backpropagation. Este método ha sido muy utilizado por un científico llamado Watrur. Lo ha utilizado mucho para identificación del lenguaje y ha obtenido muy buenos resultados, mejores que varios otros métodos de quasi-Newton y mejores que backpropagation. Y esto es debido a que, como les dije, este método que utiliza la segunda derivada es mucho más útil para acercarnos con un paso, digamos, o un salto más grande entre cada iteración al mínimo o al máximo. Y además, como tenemos la segunda iteración, si recuerdan, la segunda iteración nos ayuda a discernir si estamos acercándonos a un máximo o a un mínimo, por lo cual te puede decir si la dirección en la que estás yendo es correcta y así ajustar el curso cuando vayas. Segunda derivada, eso. Y eso ya, ese es el método de Newton y les digo, si lo modificamos con diferentes métodos de linear search y calculamos por aproximación el hessiano, lo podemos transformar en un BFGS algorithm y aplicarlo para entrenar a nuestros modelos de machine learning. Listo.